Hay ciertos libros, en ciertos momentos, que para la brigada es fundamental, que se les dé oxígeno, se les dé aire, agarren su primer empujón. El mundo editorial mexicano y de muchos otros países es un desastre. Sale un libro, nadie se entera que salió, no alcanza a sus lectores, llega a las librerías, está sobrepreciado en la mayoría de los casos, porque la industria editorial baja el tiraje y sube el precio para tener menos lectores, pero más cautivos, y de repente, sin pena ni gloria, una novela desaparece y no alcanzó a sus lectores. Y eso es muy medio terrible, ¿no? Cuando sabes que este libro le hubiera gustado a un montón de gente, no los encontraste y ellos no te encontraron a ti. Entonces, bajo esa lógica, hay ciertos libros, cuando diseñamos la Feria del Libro de la Alameda, o la posterior grande que va a ser en el Zócalo en octubre, hay ciertos libros que son claves. Nos parecía muy importante traer el libro de Fabricio Mejía Madrid sobre el 68, nos parecía muy importante traer el libro de Chuy Vargas, Villa Bandolero, y nos parecía muy importante traer 49 cruces blancas. Desde que sabíamos que lo estaba escribiendo, nos parecía muy importante. Detrás de este libro hay dos cosas: hay un escritor con una trayectoria bien interesante y hay un acontecimiento que es una herida sangrante en este pinche país. Y no va a haber olvido, ¿sí? Ni va a haber perdón, ¿sí? A los que produjeron el hecho sangriento en el cual se murieron 49 niños y quedaron lesionados otros centenar más, por una mezcla de irresponsabilidades, negocios turbios, etcétera, etcétera. En la guardería ABC en Ciudad Obregón, en Hermosillo, perdón, no va a haber olvido, porque el olvido sería decir que se repita si no hay consecuencias, si los culpables pueden seguirse paseando tranquilamente, cargando una historia como esta detrás de sí, porque no queremos que se vuelva a repetir. Y ahí hay toda una discusión que tiene que ver con las guarderías, el sistema de las guarderías subrogadas, el sistema de el accidente que no es accidente, el sistema de la procuración de justicia, el sistema de ocultamiento de pruebas, el sistema de desaparición de los responsables. Todo este entramado detrás de la terrible angustia de padres y ciudadanos en Sonora. Abordar una novela como esta, y esta es la historia, por eso queríamos que estuviera aquí. Y Manuel viene desde las áridas llanuras del norte, ahí donde Cristo perdió Jorongo y no se lo devolvieron. Ahí no devuelven nada. Y trae una trayectoria que hemos estado siguiendo con mucho interés. Ha resurgido una generación de autores de novela negra muy potente. Quizá los nombres más destacados serían los de Canillada, los de Beff y Schagenbeck, que han estado produciendo a lo largo de estos años ya una cantidad importante de novelas negras con escenarios diferentes a los escenarios tradicionales de la novela negra que nace chilanga o poblana en sus orígenes hace 30 años. ¿Por qué resultan interesantes, apasionantes, enganchadoras sus novelas? Yo creo que hay varios factores. Primero es la calidad narrativa. A cada rato aparecen novelas escritas por colegas que tendrían que tomarse el curso de escritura uno, porque están muy mal escritas. No hay profundidad, están repletas de lugares comunes, los personajes son chatos hasta perder la nariz, las anécdotas son muy endebles y no acaban de cuadrar, y el lenguaje es muy pobre. Y yo creo que la primera virtud de las novelas de Imanol es la fuerza del lenguaje, la calidad literaria. La segunda es que sus historias, híjole,
son como para que llores de la página 1 la última. No son historias de triunfadores, son historias de perdedores, de medio perdedores o de absolutamente perdedores. Pero sí hay un reflejo potente de sociedades donde lo que no impera es la justicia. Y al fin y al cabo, el tema central de la novela policíaca es la justicia, no la ley, la justicia. ¿Sí? Es bien interesante seguir la trayectoria. Lamentablemente sus libros salieron caros, o sea, de ediciones anteriores. Hoy vamos a tener algunos de ellos, aparte de las 49 cruces, que no está tan caro afortunadamente, y algunos a 100 pesos ahí en la mesa de otras ediciones, ya novelas previas, y yo creo que ya es una de las figuras amarradas de este mundo real, donde lo que hay es escritores y lectores en medio de un desastre de distribución, promoción, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno recorre con cariño esta feria, y yo la recorro con cariño, una cuarta parte de lo que está en las mesas es basura. Autosuperación pinche, cómo curarte el dolor de huevos con hielos del refrigerador de tu prima, cómo ligarte a la secretaria de tu jefe sin que se encuentre, el libro de Tutti Chuy Chai, las plantas curativas que crecen en las riberas de Toluca, toda esta literatura chatarra llamada de autosuperación, rollos esotéricos, religiosos, bla, bla, que construye un lector además no evolutivo. El lector de autosuperación lee en círculos, porque como nada sale bien, tú sigues pegándole, ¿no? Ni te ligas a la secretaria de tu jefe, ni te curas el dolor de huevos con las medicinas supermágicas, ni las flores de Bach sirven para un carajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ni el método de la acupuntura sin agujas funciona. Entonces, bueno, es un lector encerrado. Es como el que compra pronósticos deportivos todas las semanas y no sabe el nombre de los equipos. No funciona. Y eso que hemos peleado por bajarle a la literatura chatarra, afortunadamente, yo diría que no ocupa más de un 10-15% de lo que hay sobre las mesas. La mayoría es ensayo, literatura, divulgación y alguna de muy buen nivel, y sobre todo libros muy baratos que están rompiendo el esquema de por qué no podemos leer tanto como nos gustaría leer con los pinches precios que tienen los libros. Esto está funcionando. Entonces, de repente encontrar un autor que una vez que lo descubres, lo sigues. Yo no sé cómo leen ustedes, pero yo leo por parentesco. O sea, encuentro un autor, me gusta y me vuelvo fiel. Me lo voy leyendo completo. O leo por parentesco de temas. Me interesa este tipo de temas y busco en el paralelo, ¿no? ¿Qué encuentro? Entonces, les súper recomiendo que adopten a Imanol Callao. Además parece como no se ve como así como rudo, cabrón, ¿no? Parece como chico bimbo, venido de Sonora, tiene cara de buena gente. Ahora, esta pinche novela le rompe. Desde que la empecé a leer estoy nervioso. Pues es un libro capaz de ponerte nervioso. Marina. ¿Cómo llegamos a un crimen así? La Brigada Paralela de Libertad hace 7 años, de pronto se nos planteó que había la posibilidad de platicar con alguno de los padres de guardería de C. Llegaron a una feria aquí, en la Alameda, una feria alternativa que hicimos hace 6 años, no sé cuánto, y le dimos el micrófono cuando nos enteramos que estaban en la feria. Le dimos el micrófono y fue tal el impacto en nosotros, en el público, en las redes. En ese momento apenas si se podían subir videitos chiquitos en los teléfonos, y fue tal el impacto de escuchar este drama de estos padres
que 2 días después un grupo de tuiteros decidió pagarles, se habían regresado a Hermosillo sus padres, decidimos pagarles el boleto, lo que juntamos lana entre los tuiteros, les pagamos el boleto de regreso otra vez a la feria. Y hablamos a Epigmenio Ibarra, que en ese momento era el único que tenía pues una posibilidad de grabar y transmitir esto. Y fue tal la presión que se hizo con esa grabación de los padres hablando, que a los 3 días salió Calderón a decir: vamos a entrarle a la ley 5.1. La ley 5.1 es una ley que armaron los padres para intentar, no que sus hijos se habían muerto, que los hijos de todos ustedes tuvieran unas guarderías subrogadas con seguridad. Como toda simulación, desde Calderón hasta Peña, se quedó en palabras, nunca se logró avanzar. Y cuando Imanol nos contó que estaba escribiendo sobre eso, dije: híjole, qué valiente enfrentarse a una herida tan fuerte dentro de la sociedad mexicana, una herida que en el fondo es culpa de todos nosotros por permitir, por no estar encima de las autoridades, por hacernos tontos, por no denunciar y por no presionar. Y cuando empecé a leer el libro de Imanol decía: pues sí, pues es que le tocaba hacer esta chamba, le tocaba contar desde la literatura, entrarle a un tema así, por más duro que fuera, por más injusto, porque además ya sabes, como dice Paco, te sabes la historia, te sabes lo que está pasando, te sabes cómo murieron esos niños y no lo vas a soltar, porque en el fondo lo que quieres es, aunque sea, tantita justicia. Hay libros que te persiguen. Tienes que escribirme, te dicen a cada rato: no, chinga tu madre, quiero escribir otra cosa. No, tienes que escribirme. Y te persiguen durante años. Y hay libros que tú persigues. Tengo que escribir. Eran las dos cosas al mismo tiempo, ¿no, compadre? Sí, bueno, primero déjenme darle las gracias a Paco, por supuesto, y a la Brigada Marina. Esta es mi casa, ¿no? En la Ciudad de México, mi casa es la Brigada, y es mi familia, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Entonces, para mí es venir a estar en casa con mi familia, y eso me emociona mucho. Y me emociona mucho por cómo me han apapachado y me han cuidado y me han querido y me quieren, y eso no tiene precio. Entonces, bueno, de veras gracias. Y en el caso de, sí, era escribirlo, y era al mismo tiempo un miedo atroz a escribirlo. Era escribirlo, no quiero decir como una obligación, sino como una necesidad, precisamente para abonar desde la trinchera de la literatura, y desde las muchas trincheras que puede haber. La literatura creo que es una trinchera indispensable, abonar a la memoria. Esto era como la primera idea, ¿no? Estamos a punto de cumplir una década de la tragedia. En unos meses, el año que viene, se cumplen 10 años, y el tiempo ha desgastado absolutamente todo, y la tragedia está cayendo en el olvido. Entonces, bueno, era también esa necesidad de contribuir a la memoria, y de que en un país en que olvidamos muy rápido, ¿no? Y olvidamos muy rápido porque es un mecanismo de defensa. Las tragedias se suceden una tras otra y se convierten en estadísticas. Ya sabemos los 49, ya sabemos qué es, los 43 ya sabemos qué es, los 72 ya sabemos qué es. Entonces, a ese grado el horror lo hemos etiquetado, lo hemos convertido en estadísticas, y es comprensible porque es la única manera de sobrevivir. Pero es muy peligroso esto que hemos empezado a hacer en las últimas décadas,
de, de convertir cada una de las tragedias en una noticia que nos aleja. Y la literatura tiene este poder, ¿no? El poder de acercar, y sobre todo la novela, ¿no? La novela como el gran género que lleva al lector a la intimidad de los personajes, a conocerlos de manera entrañable y hasta el fondo. Este es el poder de la novela. Entonces creo que más que cuando me planteé cuando dije, bueno, hay que escribirla, es cierto, desde la perspectiva del periodismo, tal vez había poco que aportar, con el riesgo de otra vez caer en el dato duro, otra vez caer en el recuento que se ha hecho y se ha hecho muy bien y lo han hecho otros colegas. Pero la otra parte, la parte mucho más humana, que es la que nos puede dar la literatura, tal vez esa no se había contado del todo. Y bueno, pues pensé que igual podía contarla, ¿no? Y lo intenté. Pero hay otro factor, ¿no? La investigación que ha tenido ya, yo digo, el éxito de decir aquí hay responsables, deja un vacío, que es el problema de, bueno, se incendia una bodega. Al lado de la bodega hay una guardería subrogada en condiciones muy confusas. El método de subrogar es el aparato del Estado le cede a particulares una función del aparato del Estado. O sea, es el gobierno el que tiene que poner guarderías en este país, ¿sí? De calidad, gratuitas, etc. Se lo dan unos privados, ¿sí? Subrogar es renunciar a la función y estos privados reciben dinero gubernamental, aparte de cuotas, etcétera, etcétera. Es un negocio de lo más turbio de privatización de la educación en los niveles más bajos de la educación, el nivel de jardín de niños y guarderías. Bueno, hay un incendio en el almacén del agua. El incendio se propaga a la guardería y es terrible, porque entre otras cosas, 2 puertas metálicas están cerradas con candado, lo cual produce que intentar salvar a los niños del interior se vuelva muy difícil y que provoque esa cantidad de muertos. Porque al fin y al cabo, en el momento en que detectas humo en la casa de al lado, pues sacas a los niños en chinga. No se produce. Y entonces tienes un montón de niños muertos y un montón de niños gravísimamente heridos, cuyas secuelas se conservan hasta la fecha. ¿Sí? Estamos hablando de 150 afectados, más familiares angustiados, las tragedias. Bien, la investigación entra en 2 niveles. El nivel de cómo esa guardería le dieron permiso para operar y el fraude de las subrogadas, que involucra a autoridades del gobierno del Estado de Sonora hasta el más alto nivel, y a parentescos de Calderón con no sé quién que le hizo una concesión. Pero por otro lado surge el primo de Margarita, la prima de Margarita Zavala. Pero por otro lado surge una duda: ¿el incendio fue provocado? O sea, no es un incendio accidental. Y una duda de la duda: ¿ese incendio se hizo para quemar documentos de Hacienda que encubrían un fraude? Claro, cuando tú entras con la novela, el iceberg, como todo el mundo sabe, ¿sí? No es un psicólogo argentino judío de Polanco, sino una masa de hielo cuyo 90% está bajo el agua y solo el 10% es visible. La teoría literaria del iceberg es: la novela es la única que puede contar, porque puede especular, inventar, imaginar, reconstruir, atar los cabos. No está detenida por la información periodística. La información periodística, lo dices bien, hizo un trabajo excelente, excelente, de señalar culpabilidades, pero no podía acabar de resolver porque la investigación estaba trabada por el gobierno del Estado de Sonora y sus complicidades federales. Entonces, ahí es lo apasionante de la novela, ¿no? Yo digo que yo llevo 122 páginas, incluso sé cuántas llevo. Anoche llegué a la página 122 y me dormí con el libro en la cara a las 4:30 de la madrugada. Porque está fresquecito, acaba de salir. ¿Se presentó ya en Sonora? Sí, la semana pasada. En Sonora. Sí, sí. Y esta es la primera presentación en México. Se estrena aquí, compañeros, pónganse contentos. Y yo decía, ¿cómo va a resolver
la doble investigación, porque al fin y al cabo es la doble, pero no lo sé y no sé a dónde me lleva como novela policíaca. Lo que sí sé es que ya me comprometió, o sea, ya tomé partido, ya quiero que se chinguen a los culpables, quiero que esta vez esta novela no tenga doble final infeliz, el de los hechos y además el de la novela. Y ahí te estoy vigilando, güey, mientras te leo. Bueno, no lo voy a contar al final. No lo voy a contar, pero bueno. Algo que quieres decir. A ver, cuando Paco contaba esto, yo recordaba los personajes y empezamos la novela con un personaje que yo lo leía y decía, díganme que existe, preséntenmelo, y le presento unos 555 casos que seguro nos han llegado y que conocemos todos y que necesitamos que nos ayude a resolver, ¿no? Que debe ser un poco lo que te pasa con Velasco Arán, que todo el mundo llega y te dice, oye, fíjate que mi prima, ¿por qué no escribes la historia de no sé quién, por qué, no? Y yo pronto pensaba en este ministerio público, ex ministerio público al que le cae esta investigación, y decía, ¿qué necesidad tenemos que de pronto en un nuevo México un ministerio público diga yo le entro? Yo le entro no porque es mi trabajo, no porque me tocó en el tambache que me pusieron hoy en la mañana, sino porque me gustaría que por una vez las cosas salieran y fueran justas. Esa es la sensación que tienes con el personaje. Sí, bueno, pero es un ex ministerio público que ha sido a su vez víctima, ¿no? Sí, que todos los sistemas. Y eso lo ha convertido en un tipo cínico, nihilista, un antihéroe, que no cree absolutamente nada, y de pronto tienen que, de manera totalmente casual y fortuita, enfrenta la posibilidad de investigar la peor tragedia que ha sucedido en México para mí, ¿no? por las víctimas. Y bueno, y es parte de la tensión que hay dentro del personaje, ¿no? Es un personaje que está tan castigado por el propio sistema que de entrada él tiene muchas dudas porque considera que es inútil, ¿no? Que es inútil porque va a enfrentar a este monstruo que está engrasado a la perfección y que tiene una capacidad extraordinaria para crear las tramas más perversas, ¿no? Para que la justicia sea una especie de burla, ¿no? Una simulación, y salvaguardar a quien tienen que salvaguardar y proteger a quien tienen que proteger, que han protegido toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, al principio de la novela vamos viendo esta tensión interna del personaje, y tiene que ver con que de pronto conoce a una madre de la guardería ABC. Es un personaje que fue inventado para la novela, inspirado obviamente en esas madres que siguen en la lucha, y al conocerla algo pasa en él. Este cinismo, este valemadrismo, este derrotismo empieza paulatinamente a transformarse. La idea era, necesitaba esta perspectiva. Las primeras versiones eran tremendamente, no era literatura, no era un grito desgarrador, y era un grito desgarrador, y era el vómito, y era el coraje, pero no era literatura. Entonces encontrar un personaje como este, que es el que cuenta la historia, me permitía como autor alejarme para ir llegando paulatinamente, para que el lector fuera llegando paulatinamente a la tragedia, y no desde el primer capítulo se encontrara con este grito desgarrador, que es lo primero que sale cuando te sientes a escribir, que lo único que lograba era abrumar, pero el objetivo literario de la propia novela se perdía. Entonces, después de muchos intentos, después de muchos borradores, encontré esta voz que me permitía esto desde la lejanía del propio cinismo, desde el derrotismo de este personaje, ir entrando poco a poco en la trama, no solamente la trama judicial, que se mete de lleno, sino también en la trama humana
que hay en torno a la tragedia, ¿no? En Hermosillo específicamente, obviamente ahí está la demanda de que se abra la investigación la tenemos que poner en la mesa. A partir de diciembre queremos que se reabra la investigación de la guardería BC, sin discusión, sin debate. Este país necesita reparación de agravios. Y la única manera de que avancemos gobierno y ciudadanos es que la reparación de agravios sea rápida, eficiente y profunda. Pero volviendo a la literatura, no sé si es tu mejor novela, porque hasta que no la termine pasado mañana en la noche, según mis cálculos, no tendré elementos de valoración, pero es tu novela más difícil, porque la anterior era muy difícil para ti, para construirla, para que te funcionara. Para mí esta sí me puso a prueba como novelista en todos los sentidos, y como ser humano, me puso a prueba en todos los sentidos, pero como novelista sí, muchísimo, principalmente porque no quería poner la novela al servicio de la información que existe, de los documentos, de los testimonios, porque tenía que funcionar como novela para alcanzar lo que yo buscaba alcanzar, que era esto que dices tú, ¿no? De ir más allá de la punta del iceberg y entrar más en profundidad. Entonces me abrumaban toda esa información, todos esos datos que pude obtener, que ya existían, de colegas, etcétera. Me abrumaban y me urgían a ponerlo, pero entonces la novela se perdía. Entonces realmente tuve que poner a prueba mis pocos talentos novelísticos, todos al máximo 100%, para que el artefacto literario no naufragara en el cúmulo de información y en esta indignación inevitable cuando empiezas a retomar todos los dolores que ya viviste, ¿no? Porque, bueno, pues yo estaba en Hermosillo, como periodista me tocó cubrir muy de cerca, a los 10 minutos yo estaba ahí como periodista, entonces sí, para mí sí fue muy difícil esta parte de que la novela funcionara como novela. Imanol sufrió durante estos últimos años un castigo que han sufrido muchos autores mexicanos en los últimos años. Era novelista de provincia, y eso es un castigo. El mundo literario mexicano gira en torno a la Ciudad de México, a Guadalajara en diciembre, y todo lo demás es Rancho Grande. Cuesta mucho trabajo romper el círculo de Rancho Grande. Excelentes libros han pasado desapercibidos totalmente y muertos. Imanol sufrió este castigo, pero yo creo que ya el castigo se terminó y que el círculo se rompió y que es uno de los mejores novelistas que hoy tenemos en México, y que esta novela es el gran tour de force que esperábamos, pero de una trayectoria en la que va a seguir explorando. Si les pasa lo que me pasa a mí, adóptenlo. La única defensa que tenemos los escritores, la única de verdad, no son los suplementos literarios, no es la crítica que vale para pura madre en estos momentos en México. La defensa que tenemos son los lectores. Existe una estructura que se llama la República Democrática de los Lectores. Tiene dos virtudes. La primera, no está constituida como organización ONG, y por lo tanto, y no cobra de nadie, no recibe dinero, no tiene oficinas ni nada. Y segunda, es absolutamente democrática y admite juicios contradictorios. Tú puedes llegar a decir, puta, leíste esta novela, es buenísima, y una voz del otro lado del teléfono dice, ese autor me parece un pendejo y no me interesa. Es democrática la República de los Lectores, pero tiene una virtud, no deja que los libros se pierdan. Entonces, esta es una sana invitación a que ustedes, como parte de la República Democrática de los Lectores, vamos a dar credenciales un día a los miembros de la República Democrática de los Lectores. Hagan suya. Cuando un libro les guste, rólenlo, préstenlo, recomiéndenlo, canjéenlo. No se lo presten a la prima Antoñita, porque esa culera no devuelve libros. Ya es sabido, chinga. A ver si aprenden la lección, ¿no? Como decía correctamente, creo que era Oscar Wilde, decía, esta es una biblioteca. Oscar decía, no, estos son los libros que me prestaron. Mi biblioteca la tengo toda perdida ahí en préstamos. Establezcan estas reglas. Yo creo que estamos ante un libro importante, sin duda, y estamos ante un escritor importante, sin duda.
yo me quedé pensando en todos estos personajes políticos culpables de esta tragedia, ¿no? Desde Orcasitas, Karabla Pavlovich, ¿no? Todos estos personajes políticos exacto, ¿no? Que primero, lo primero que tienen que saber es que todos se sacaron la lotería con esta tragedia. Todos tienen mejores puestos, todos subieron en la escalera, ¿sí? A costa de 49 niños. Y yo de pronto pensaba, qué difícil escribir sobre estos personajes públicos cuando estás escribiendo desde la literatura y quieres encontrar al malo y vas planeando cómo es el malo y va creciendo como personaje. Y yo decía, pero es que no les tienes que hacer nada, ya son hijos de la chingada normales, no les tienes que poner nada, ¿no? O sea, ya son hijos de la fregada solito, ¿no? Todo lo que hicieron, todo lo que no hicieron, no les tienes que adornar ni tantito, ¿no? Pues qué difícil enfrentarte como escritor a unos malos que ya son malos y que nomás los tienes que poner nomás les tienes que poner el nombre, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con ellos? ¿No? Porque dices, ya no les puedo poner nada. Pero yo creo que en este caso, por lo menos el intento en esta novela, que al principio me planteé, les dejo los nombres, les cambio los nombres, les pongo, les quito, ¿qué hago? Y me parecía un acto de cobardía no poner los nombres, y además me parecía una falta de respeto no poner los nombres por las víctimas, ¿no? Una falta de respeto a las víctimas, no a ellos. Pero una cosa sí, es identificar al malo, y otra cosa que creo que en ese sentido, insisto, la literatura y el género de novela aporta como no aporta ninguna otra disciplina, la magnitud de su maldad, los grados y cómo funcionan los mecanismos de esta maldad. Porque una cosa es decir, son los hijos de la chingada, porque todos los decimos, ya lo sabemos, pero entender hasta qué grado esta perversidad ha logrado durante décadas tenernos sumisos, tenernos enajenados, e incluso llegar a ser cómplices por ignorancia y por omisión de esta maldad. Entonces creo que al final, obviamente, sí sabemos que son los malos, pero de pronto igual la literatura puede aportar esta exploración de los mecanismos de esta maldad, cómo funciona y sobre todo cómo nos relacionamos nosotros con ella, porque muchas veces ni siquiera la detectamos. Bueno, les pongo un ejemplo, que es el arzobispo, ¿no? El arzobispo que se le ocurrió mandar unas cartas diciendo que los dueños junto con Pavlovich, los dueños de las guarderías subrogadas, pues eran muy buenos cristianos, ¿no? Y eso significó que no estuvieran en el bote. Fue suficiente para que no los metieran al bote. Y también dijo, ¿no?, que Dios necesitaba 49 angelitos, ¿no? O sea, ese nivel dijo, pues lo que me refiero, ¿no? Hay algo que me gusta mucho en la novela para suavizar el tono y no empezar a llorar, que es cómo manejas con una mezcla de cariño, respeto y absoluto desapego el paisaje urbano sonorense. Hay tierra suelta por todos lados. Las burritas que come las celebra un chingo, pero no valen para gran cosa. Los nopales al sol se secan y lloran, ¿no? Esta especie de, si no hay clima, todo el mundo sufre. Está muy bien, de esta Sonora fronteriza, fin del mundo, fin de este mundo que conocemos. Esa es la virtud de trabajar desde este territorio. Estabas escribiendo una novela donde contabas lo que tenías, lo que habías reflexionado tantas veces, ¿no? Sí, definitivamente, y además pasó algo muy curioso, me gusta mucho que menciones esto. Hermosillo se va convirtiendo en un personaje, que no estaba igual planeado al principio, ¿no? Hermosillo como el escenario, obviamente, inevitablemente también,
pero de pronto también el personaje Hermosillo empieza a convertirse paulatinamente en un personaje, en un ente orgánico, y empieza a entender que la novela es también sobre qué nos pasó después, qué le pasó a esta ciudad después de una tragedia de esta magnitud, en la que ni siquiera hubo el mínimo consuelo de que se estableciera una verdad jurídica meridiana, implacable y transparente, ¿no? Porque no se ha dado eso. Entonces, ¿qué nos pasó como ciudad? Entonces, la ciudad empieza a convertirse también en un personaje que carga esta herida y de la que sangra. Entonces, está este Hermosillo que el personaje, el narrador, cuenta de su pasado, y está este Hermosillo de su presente, posterior a la tragedia, que sangra, que llora, que ha perdido la inocencia, y que se ha convertido en una ciudad mucho más torva a partir de cargar con una herida tan grande que ni siquiera ha asumido la necesidad de tener que cerrarla, porque prefirió cerrar los ojos, prefirió encoger los hombros, prefirió dar la espalda y de alguna manera callar. Y entonces esta necesidad de contar esta parte de lo que nos pasó como ciudad hace que la ciudad se convierta en este personaje que mencionas, y esté muy presente y sea un protagonista de la novela. Es que Y eso, bueno, eso me lo has enseñado tú, ¿no? Es que La no Ciudad de solo México callar. es una novela, es un personaje en las novelas de Paco. Entonces, y, bueno, a él le aprendí eso. Es que no solo callar, yo digo que es todavía peor, es restregártelo en la cara, ¿no? O sea, restregártelo, que no vamos, ¿no? Que todavía no tenemos poder y nuestro poder vale, ¿no? O sea, yo me acordaba mucho de Abraham Franco, papá de María Emilia, que se casó unos años después, adoptó una hija de su nueva pareja, y en la escuela en la que tenía que llevar a la niña, enfrente de la escuela, había un espectacular de Claudia Pavlovich, ahora gobernadora, ¿no? Una de las culpables de haber mandado estas cartas exonerando los padres, ¿no? Y decía, no solo el pánico, que yo no quiero, pero ni siquiera intentar imaginar de lo que debe ser un padre teniendo otra vez que volver a dejar a la escuela a su hija, a su ahora nueva hija, ¿no? Sino que además una de las culpables la tienes todos los días enfrente de la escuela y todos los días la tienes que ver, ¿no? O sea, te lo restriegan en la cara. Pero hay mecanismos muy perversos que lo ha hecho el gobierno, lo tiene haciendo décadas, que es el de criminalizar a la víctima, ¿no? Esto ha funcionado muy bien, ¿no? Para lavarse las manos y no tener que asumir su primera responsabilidad. Criminalizo a las víctimas, ¿no? Si a la mujer le violan es por su culpa, ¿no? Si te matan es por tu culpa. En el caso de la guardería ABC, uno podría pensar que era imposible criminalizar a las víctimas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, lo logran porque empieza a penetrar la idea de a quién se le ocurre dejar a los niños en esa guardería. Entonces, hay una parte, hay una responsabilidad de la ciudadanía sonorense, hermosillense, que sí lo señala mucho la novela, que tiene que ver con esto, ¿no? Con aceptar este juego perverso, tal vez por lavar culpas, tal vez por no asumir un papel activo, y entonces caen en este juego de criminalizar a la víctima y de empezar a culpar a los padres, de empezar a acosar a los padres. Hay un juego muy perverso que tiene que ver con las compensaciones económicas, que como no se establecieron mecanismos legales, transparentes y conforme a derecho, sino que se lo trataron de utilizar como mecanismos para callar, para cooptar, entonces logra el sistema que una parte de la ciudadanía hermosillense empiece a cuestionar a los padres de la guardería porque se compran un coche, porque se compran una casa, ¿no? Y esto es tremendamente perverso, es alucinante la capacidad que tienen para anular nuestro juicio, para enajenarnos y para ser cómplices de manera muy directa de estos mecanismos que tienen que ver con machacar a la víctima
para no asumir sus responsabilidades. Y esto es terrible. Pues. Sí. Hablando esto de la perversión, me acordaba que en el momento de la tragedia, el hospital Shriners, que es una de la clínica Shriners, es una de las clínicas más importantes que hay de quemaduras, inmediatamente mandó un avión para llevarse a los niños al hospital Shriners en Estados Unidos, para que cuanto más rápido llegaran, muchas más posibilidades tenían de sobrevivir estos niños que sobrevivieron. Y perversión, me parece, había que inventar una nueva palabra, porque ya no les, o sea, suena como de broma, ¿no? O sea, al lado de lo que hicieron estos hijos. Las autoridades del Seguro Social prohibieron que se enviaran a los niños a esta clínica diciendo que ellos podían atenderlos. No solo eso, sino, era peor, las amenazas eran, pero es que se van a llevar a tu hijo a Estados Unidos y nunca lo vas a volver a ver. Entonces no se los dejes, tú no tienes visa, ¿cómo crees? No lo vas a poder a ver. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que un padre aterrorizado con un niño muriéndose en las manos, ¿sí?, le acabó creyendo al Estado que en Guadalajara teníamos un hospital que sin chance sí le podían hacer algo, y el daño fue brutal. O sea, perverso se impidió que se los llevaran a Estados Unidos para evitar un escándalo internacional. Eso era, para que no se supiera, claro, se era para que no se supiera. Ese era el motivo. No vaya a ser que esto se convierta en un escándalo internacional, entonces mejor que se nos mueran aquí, porque como sepan fuera de México lo que pasó, ¿no? Necesitamos empezar a inventar palabras, porque de verdad, o sea, corrupción, perversidad, no les alcanza, no los definen ni tantitito al lado de lo que hacen, ¿no?, al lado del tamaño del crimen. Y por eso es tan importante contarlo. ¿Cerramos? Sí, claro. Bien, está claro. No tiene mucho sentido seguir añadiendo a lo que hemos dicho hasta ahora. El libro está aquí, es una novela, el autor está aquí, va a estar firmando allí, hay una docena de libros a la firma y la brigada va a poner en... No sabemos, porque los vende la editorial y no la brigada. 2.48. Y la brigada va a poner a la venta 6 ejemplares. ¿Míos? No, de Imanol, que tenemos como 6 ejemplares, los vamos a poner a la venta por ser el día de hoy a 100 pesos. Sí. Son nuestros. La ventaja de la brigada es que hace lo que se le sale de los ovarios o los toqueantes, compañeros. Y podemos darnos el lujo por un día. Nomás alguien de la brigada que los venda, ¿no? ¿Verdad? Te toca, Marina. La verdad, una pausa de 8 minutos. Gracias. Y luego volvemos con una mesa redonda sobre cómo nació el moralismo.